Edgardo, no podías traernos un artista más oportuno en estos días que, por un lado, hay una desazón por el fallecimiento de Francisco Toledo y, por otro lado, nos muestras, como siempre, una espléndida noticia, una figura que está impactando en otras latitudes de manera muy, muy importante. Exacto, Laura. En efecto, ahora que estamos lamentablemente lamentando la muerte del maestro Francisco Toledo, hay que recordar que él se formó en su juventud en París y justamente en el marco de esto que todos lamentamos, he querido traer hoy a la diáspora cultural a un artista también oaxaqueño y también establecido en Francia desde hace ya más de 30 años. Me refiero a Alberto Ramírez, es un pintor oaxaqueño, nacido en el 59, creció en Oaxaca toda su vida, se formó ahí en la Universidad de Artes de la Universidad Benito Juárez, y cuando tenía cerca de 25, 26 años salió de México, como muchos artistas, a buscar nuevas fronteras estéticas, nuevos estímulos a su obra, y eligió nada menos que Francia, que ha sido pues el gran país de acogida de artistas a lo largo del siglo XX y de una hora, ¿no? El París de Hemingway y de Picasso, de Cortázar y de Carpentier, ese espacio y al que fueron, como abierto. dices, muchos artistas oaxaqueños, aunque gran parte de ellos regresaron como Toledo, implantaron y establecieron institutos de creación artística. Así es, él se quedó. Ahora veremos algunas imágenes de su estudio. Por ahí traje una foto de Alberto con el propio Francisco Toledo. Cuando él llegó a París en el 84, ya antes había tenido un despunte importante porque él participó en la primera Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que ha marcado en los últimos 25 años. Ahí está con Toledo. Él fue seleccionado en la primera Bienal de Pintura Tamayo, que como sabemos es una bienal que ha formado a las generaciones emergentes de artistas mexicanos. Justo llegó a París después de una temporada breve en Nueva York y con 25 o 26 años le comisionaron un mural, el periódico Le Monde, para sus talleres. Y yo creo que esa comisión, ese mural de Alberto Ramírez en un periódico tan importante mundialmente como es Le Monde, habría de marcar que se quedase en Francia el resto del tiempo. Bueno, y decía yo pues que a partir de esto se queda allá y se suma a una tradición en la que los artistas mexicanos han estado vinculados de alguna manera con Francia. Particularmente el arte oaxaqueño tiene un vínculo, un puente que habría que documentar con Francia. La conexión Francia-Oaxaca es algo que hay que documentar, y las figuras emblemáticas del arte oaxaqueño, de Tamayo a Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales, Sergio Hernández, todos ellos han tenido, y por supuesto Toledo, todos ellos han tenido un vínculo con Francia. Incluso los artistas oaxaqueños más jóvenes, como Demian Flores, todos ellos han tenido siempre algún vínculo con Francia. No sé qué sea lo que lo explique, pero cuando intentamos. Hay muchos coleccionistas franceses que tienen obra de pintores oaxaqueños. Sí. Un poco lo que dice Alberto es que lo que él ha intentado en esos 35 años de ausencia, estamos celebrando este año sus 35 años de residencia en Francia, lo que él no ha dejado un solo día de trabajar en función de su imaginario de lo mexicano. Pero él piensa que lo mexicano que él entiende, como él lo digiere y lo traduce en la obra plástica, está alejado del pintoresquismo, de la idea mágica, de esta idea del color explosivo, arquetípica, que es como muchos galeristas en Europa ven al arte oaxaqueño. Él, en efecto, pues podemos ver las huellas de la escuela oaxaqueña en su trabajo, pero a la vuelta de los años él ha construido un universo propio, una suerte de zoología fantástica que pasa de lo particular de lo oaxaqueño a lo universal, siendo un autor establecido en una de las capitales universales del mundo, que es Francia, ¿no? Alberto, con los años, pues ha tenido muchísimas exposiciones, más de 30 individuales, más de 40 exposiciones colectivas, ha expuesto, por supuesto, en Francia, pero también en Bélgica, en Alemania, en el Reino Unido, incluso en Japón, en Estados Unidos. En el caso de México, su galería, digamos, de residencia es la Casa Lam, en la Colonia Roma, es donde muy frecuentemente expone, pero también ha expuesto, por supuesto, en Oaxaca. Y no solo es un representante de la diáspora cultural mexicana por ser un artista que vive en Francia, sino que su casa, en las afueras de París, su estudio, a lo largo de los años se ha convertido en un espacio emblemático de acogida de artistas y escritores mexicanos que viajan a Francia.
a lo largo de los años yo mismo he sido ¿Has tenido la oportunidad de estar por allá? en su estudio y es un extraordinario anfitrión junto con su esposa, y esa casa de Alberto Ramírez y su esposa en las afueras de París es un puente natural de la conexión México-francesa, de la conexión Oaxaca-Francia, y es por lo tanto Alberto pues un representante también de nuestra diáspora cultural. Bueno, buenos anfitriones los artistas oaxaqueños que cuando uno los visita, inmediatamente lo invitan a quedarse a la casa, a ver su proceso cultural. Me imagino que te estabas refiriendo al espacio en el que veíamos que es un reportaje hecho precisamente por un medio francés y en el que, bueno, ya no lo escuchamos, él está explicando justo en francés parte del proceso que lleva a cabo con esta obra que realiza en un breve tiempo y en el que dice, bueno, el accidente para mí es muy importante. Se ve con claridad que hay un trazo, que hay una intención, sin embargo, después arroja agua sobre la pieza, la seca, nuevamente repite este proceso, el resultado, pues, de verdad es muy sorprendente y creo que vale mucho la pena mencionar, ¿no?, que son los medios franceses quienes están interesados y hay reportajes y hay documentales sobre él allá. Sí, está plenamente establecido en la escena cultural francesa y desde un lugar que no deja de ser un reto, porque él se ha mantenido, se ha aferrado, digamos, en el buen sentido, a las artes plásticas, a trabajar con los materiales, con el color, se ha alejado, digamos, sus acercamientos a lo experimental ocurren dentro del fenómeno plástico, no se ha movido hacia el arte conceptual, no se ha movido hacia el performance y otras manifestaciones, se ha mantenido fiel a su formación como un artista que se formó en la Escuela de Artes de la Universidad de Oaxaca. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, Rafa Huemanzin, de un artista que es un gran representante de la diáspora cultural mexicana, que siempre nos presenta y con ello nos sorprende Edgardo Bermejo.